¿Qué es lo que impulsa a un hombre a abandonar todo lo que conoce, su sustento y su identidad, por la simple invitación de un desconocido a la orilla del mar? En la historia que estamos por recorrer, descubriremos cómo el destino de la humanidad cambió no en los palacios de los reyes, sino en la humedad de las redes de pesca y en el polvo de los caminos de Galilea. Dentro de esta historia descubrirás cómo Dios actúa cuando el corazón humano llega a su límite de lo cotidiano y se abre a lo eterno. Veremos a hombres comunes enfrentarse a decisiones que transformarían su realidad y el curso de la historia para siempre, revelando que el llamado más profundo suele ocurrir en medio de nuestra labor más sencilla y honesta, donde la fe se pone a prueba por primera vez. El mar de Galilea, un cuerpo de agua rodeado de colinas esmeralda, era el epicentro de la vida de hombres como Simón, conocido después como Pedro, y su hermano Andrés. Aquella mañana el aire era pesado, cargado con el olor a sal y el cansancio acumulado de una noche entera de trabajo infructuoso en las aguas oscuras. Sus cuerpos, curtidos por el sol y el esfuerzo constante, sentían el peso de la frustración de las redes vacías, una realidad que para un pescador representa mucho más que una mala jornada, pues significa la ausencia de pan para la mesa familiar. Entre el chapoteo del agua contra la madera de las barcas y el sonido de las redes siendo lavadas, el silencio de la derrota parecía envolverlo todo, dejando poco espacio para la esperanza de un cambio. De repente, una figura solitaria apareció en la orilla, caminando con una serenidad que contrastaba con el ajetreo matutino de la playa de Genesaret. No era un gobernante escoltado ni un sacerdote con túnicas vistosas, sino alguien que parecía comprender la fatiga de los hombres que allí se encontraban. Su mirada no buscaba el espectáculo, sino el alma de aquellos que estaban sumergidos en su rutina de supervivencia. Al acercarse a las barcas de Simón y Andrés, su presencia impuso una calma inexplicable, deteniendo por un instante el ritmo de las labores manuales. No hubo preámbulos majestuosos, solo la invitación directa de alguien que hablaba con una autoridad que no provenía de este mundo, desafiando la lógica de sus vidas estables y sus planes futuros. Jesús de Nazaret se dirigió a ellos con palabras que resonarían a través de los siglos, invitándoles a dejar su oficio para convertirse en pescadores de hombres. Simón Pedro, un hombre impulsivo y de carácter fuerte, sintió en ese momento un conflicto interno que desgarraba su sentido de la seguridad personal. Sus redes eran su vida, su historia y su futuro, pero la voz de aquel hombre le ofrecía una dimensión de existencia que él ni siquiera sabía que anhelaba. La decisión no fue el resultado de un análisis racional sobre los riesgos y beneficios de seguir a un nuevo maestro, sino una respuesta instintiva a una verdad que palpitaba frente a él. Sin mediar palabra de despedida hacia su barca, él y Andrés soltaron las cuerdas y comenzaron a caminar. A poca distancia, en otra embarcación, los hermanos Jacobo y Juan se encontraban con su padre, Zebedeo, remendando las redes que daban sustento a su negocio familiar. El llamado llegó también a ellos de manera fulminante, interrumpiendo no solo su trabajo, sino el orden jerárquico y emocional de su hogar. Al ver a Jesús y escuchar su invitación, ambos jóvenes se levantaron con una determinación que dejó a su padre en un silencio de asombro y desconcierto. Dejar la barca y a su padre en ese contexto no era un acto de rebeldía juvenil, sino el reconocimiento de un propósito que superaba los lazos de sangre y las obligaciones terrenales. El peso de la red que sostenían en sus manos fue reemplazado por la incertidumbre de un camino espiritual sin retorno. Este primer encuentro marcó el nacimiento de un grupo que desafiaría las estructuras del poder y la religión de su tiempo, basándose únicamente en la fe.
Estos 4 hombres de manos ásperas y modales sencillos no fueron elegidos por sus conocimientos teológicos o su estatus social, sino por su disposición a ser transformados. El misterio de este llamado radica en la inmediatez de su respuesta, una renuncia total a lo tangible en busca de una promesa que aún no podían comprender plenamente. Al seguir a Jesús por las orillas de Galilea, estaban dando el primer paso hacia una metamorfosis que los llevaría de la comodidad de lo conocido a la intemperie de lo divino, donde el riesgo era absoluto pero la ganancia era de carácter eterno. El grupo de seguidores comenzó a expandirse más allá de los círculos de pescadores conocidos, revelando que el llamado de Jesús no se limitaba a una sola clase social o geografía. Al día siguiente, Jesús decidió partir hacia la región de Galilea, donde encontró a Felipe, un hombre de Betsaida, la misma ciudad de la que provenían Andrés y Pedro. Felipe no necesitó de largos discursos ni de señales milagrosas inmediatas para comprender la importancia del encuentro. La invitación de Jesús fue breve, pero cargada de una intención que atravesó su intelecto. Aquel hombre, que probablemente ya había escuchado rumores sobre el maestro que caminaba por las orillas del mar, aceptó unirse a la travesía con una prontitud que revelaba una búsqueda interior previa. Su respuesta no fue solitaria, pues la naturaleza del hallazgo espiritual suele impulsar al ser humano a compartir la experiencia con aquellos a quienes aprecia, extendiendo la cadena de fe de manera orgánica y sincera. Felipe, entusiasmado por la revelación que acababa de recibir, buscó de inmediato a su amigo Natanael, también conocido como Bartolomé, para darle la noticia de que finalmente habían encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Sin embargo, se topó con el muro de la duda y el prejuicio cultural arraigado en la mente de su compañero, quien no podía concebir un origen humilde para el Mesías esperado. Natanael, un hombre dedicado al estudio y a la reflexión, cuestionó con escepticismo si algo bueno podía salir de Nazaret, una aldea pequeña y sin relevancia espiritual aparente en las antiguas escrituras. Este choque entre la esperanza de Felipe y el racionalismo de Natanael ilustra la lucha constante del ser humano entre lo que dicta la lógica de su entorno y la posibilidad de lo extraordinario. A pesar de su incredulidad inicial, Natanael aceptó la invitación de «ven y ve», permitiendo que la curiosidad superara por un instante sus prejuicios intelectuales. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, no esperó a que éste hablara, sino que reveló conocer lo más profundo de su carácter, llamándolo un verdadero israelita en quien no había rastro de engaño ni falsedad. Esta afirmación dejó a Natanael perplejo, preguntándose cómo era posible que alguien a quien nunca había visto conociera con tal precisión la integridad de su alma y sus pensamientos más íntimos. La tensión emocional alcanzó su punto máximo cuando Jesús le confesó que lo había visto bajo la higuera, incluso antes de que Felipe lo llamara, un lugar que para Natanael representaba un espacio de oración privada. Aquella revelación sobre un momento personal y oculto a los ojos humanos derribó todas sus defensas racionales en un solo segundo, llenando el vacío de su duda con una certeza abrumadora. Al sentirse visto no solo por fuera, sino en la soledad de su espíritu, Natanael reconoció en Jesús al Hijo de Dios, transformando su escepticismo en una devoción inquebrantable. La narrativa avanza ahora hacia las calles más transitadas, donde el sistema de opresión romana se manifestaba de forma palpable a través del cobro de impuestos que asfixiaba a la población local. En una de estas oficinas de tributos se encontraba Levi, más tarde conocido como Mateo, un hombre cuya profesión lo colocaba en una posición de desprecio absoluto frente a su propio pueblo y fe.
Para sus compatriotas, un recaudador no era solo un traidor que colaboraba con el Imperio Romano, sino un pecador público que se enriquecía a costa del sufrimiento de los más humildes y necesitados. Mateo vivía rodeado de riquezas materiales, pero habitaba en un desierto social y espiritual, segregado de la comunidad religiosa y marcado por la mirada condenatoria de quienes pasaban frente a su mesa. Su vida era una sucesión de números y monedas, una existencia segura en lo económico pero vacía en lo humano, donde el éxito material no lograba silenciar la soledad del marginado. El encuentro de Jesús con Mateo rompió con todos los tabúes sociales y religiosos de la época, pues los maestros de la ley evitaban cualquier contacto con aquellos que consideraban impuros. Jesús, al pasar frente a la mesa de recaudación, no vio a un traidor o a un avaro, sino a un hombre con una profunda necesidad de perdón y de una nueva dirección en su vida. Su mirada se detuvo en Levi con una intensidad que ignoraba el ruido del mercado y los murmullos de desaprobación de la multitud que observaba con recelo la escena. «Sígueme», fue la única palabra que necesitó pronunciar, una invitación que para Mateo representaba la oportunidad imposible de borrar su oscuro pasado y comenzar de cero bajo una nueva luz. En ese instante, el recaudador de impuestos se enfrentó a la mayor encrucijada de su vida: aferrarse a la seguridad de sus tesoros terrenales o arriesgarlo todo por la incertidumbre de una vida nueva. Lo que ocurrió a continuación desafía la lógica de la ambición humana, pues Mateo se levantó de su mesa, abandonando no solo su carrera, sino la protección legal y económica que su cargo le otorgaba. A diferencia de los pescadores, que siempre podían regresar a sus barcas y redes en caso de fracaso, para Mateo esta decisión era definitiva. Su puesto sería ocupado de inmediato y su renuncia lo dejaría sin retorno. Sin embargo, el peso de su antigua vida se sintió tan ligero frente a la posibilidad de redención que no dudó ni un segundo en dejar atrás sus registros, sus ganancias y su prestigio. Este acto de renuncia radical subraya una verdad profunda de este relato espiritual. El llamado divino no busca a los que se creen perfectos o justos, sino a aquellos que reconocen sus faltas. Mateo se unió al grupo no como un experto en la ley, sino como alguien que había encontrado el valor que nadie más veía en él. El grupo de los 12 comenzó a experimentar una realidad que superaba cualquier expectativa inicial, enfrentándose a multitudes que buscaban no solo palabras de consuelo, sino sanidad para sus cuerpos quebrantados. La convivencia diaria con Jesús los sumergió en una atmósfera donde lo imposible se volvía cotidiano, pero donde también el cansancio físico y la presión social ponían a prueba su resistencia emocional. No eran solo testigos pasivos, se convirtieron en los gestores de una logística humana abrumadora, tratando de organizar a miles de personas en lugares desérticos y apartados. Esta etapa de su camino fue fundamental para consolidar su identidad como grupo, obligándolos a confiar el uno en el otro, mientras intentaban asimilar las enseñanzas de un maestro que desafiaba constantemente las leyes de la lógica y la tradición. El asombro inicial dio paso a una responsabilidad creciente que los preparaba para los eventos extraordinarios que estaban a punto de presenciar. Uno de los momentos más determinantes ocurrió en una llanura desolada, donde 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se habían congregado para escuchar al Maestro hasta que el sol comenzó a descender. Los discípulos, preocupados por la falta de recursos y la inminente llegada de la noche, sugirieron despedir a la multitud para que buscaran alimento en las aldeas cercanas, mostrando su limitada visión humana ante la necesidad. La respuesta de Jesús, instándolos a que ellos mismos les dieran de comer,
generó una tensión interna cargada de incertidumbre y hasta de un asomo de desesperación ante la carencia absoluta. Con solo 5 panes de cebada y 2 pequeños peces, la situación parecía un callejón sin salida, una prueba de fe donde el cálculo matemático chocaba frontalmente con la carencia material. Sin embargo, aquel pequeño aporte humano fue puesto en las manos de aquel que posee el dominio sobre toda la creación, marcando el inicio de un prodigio sin precedentes. Mientras Jesús bendecía los alimentos, los apóstoles observaban con una mezcla de duda y expectativa, sin imaginar que estaban a punto de servir un banquete que se multiplicaría en sus propias manos. Al comenzar a repartir los trozos de pan y pescado, la sensación de asombro se transformó en una experiencia mística palpable. Por más que entregaban a la gente, la provisión nunca se agotaba. La fatiga de sus brazos era compensada por el impacto emocional de ver rostros saciados que momentos antes reflejaban hambre y abandono, creando un vínculo de gratitud entre la multitud y los mensajeros. Al final de la jornada, no solo todos habían comido hasta quedar satisfechos, sino que sobraron 12 cestas llenas, una para cada apóstol, simbolizando que el servicio a los demás nunca deja vacío al que entrega. Este milagro no solo alimentó estómagos, sino que sembró en el corazón de los 12 la convicción de que caminaban al lado de aquel que es la fuente misma de la vida. Tras la euforia del milagro, Jesús los instó a subir a la barca y adelantarse hacia la otra orilla, mientras él se retiraba a la soledad de la montaña para orar, dejando a los discípulos solos con sus pensamientos en medio de la noche. El mar de Galilea, conocido por sus tormentas repentinas y violentas, pronto se convirtió en un escenario de lucha y temor, con olas que golpeaban con fuerza la madera de la embarcación. El viento contrario dificultaba el avance, y en la oscuridad total de la madrugada, los hombres que alguna vez fueron pescadores expertos se sintieron nuevamente pequeños y vulnerables ante la furia de la naturaleza. Cada golpe de remo era una batalla contra el agotamiento y la duda, cuestionándose internamente por qué se encontraban en esa situación de peligro después de haber presenciado tanta gloria. La soledad en medio del mar se volvió un reflejo de las tempestades internas que cada uno de ellos cargaba, poniendo a prueba la solidez de su fe recién adquirida. En el punto más crítico de la tormenta, cuando las fuerzas físicas parecen agotarse, una visión espectral emergió entre las crestas de Mizonisind, las olas blancas acercándose a la barca con una serenidad sobrenatural. Los discípulos, presas del pánico y la superstición, gritaron de terror pensando que se trataba de un fantasma o de un presagio de muerte en medio de aquel caos acuático. La figura que caminaba sobre el agua como si fuera suelo firme, no era otra que Jesús, quien rompió el estruendo del viento con una voz que traía una paz inmediata. «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Aquel momento de revelación alteró para siempre su percepción de la realidad física, demostrando que el Maestro no solo tenía poder sobre las necesidades humanas, sino soberanía absoluta sobre los elementos naturales. La tensión del miedo comenzó a transformarse en un silencio reverente, mientras la luz de su presencia iluminaba la oscuridad que minutos antes amenazaba con devorarlos. Simón Pedro, impulsado por esa mezcla característica de audacia y fe, desafió lo imposible al pedirle a Jesús que lo llamara a caminar también sobre las aguas, buscando una confirmación personal de su poder. Al recibir la orden de «Ven», Pedro descendió de la barca y por unos instantes eternos experimentó la capacidad de mantenerse a flote sobre el abismo, sostenido únicamente por su mirada fija en el Maestro.
Sin embargo, al desviar su atención hacia la fuerza del viento y la altura de las olas, el razonamiento humano y el miedo recuperaron terreno, provocando que comenzara a hundirse irremediablemente. Su clamor desesperado de «Señor, sálvame», fue respondido de inmediato por la mano extendida de Jesús, quien lo sostuvo antes de que las aguas lo cubrieran por completo, dándole una lección sobre la constancia de la fe. Al subir ambos a la barca, el viento se detuvo de golpe, dejando un rastro de calma profunda que obligó a los apóstoles a postrarse, reconociendo por fin que estaban frente al verdadero Hijo de Dios. La atmósfera en el aposento alto se volvió densa, cargada con la solemnidad de una despedida que los discípulos aún no lograban procesar por completo. En un acto que desafió toda convención social y religiosa, Jesús se despojó de su manto y tomó una toalla, arrodillándose ante sus seguidores para lavarles los pies, uno por uno. Este gesto de humildad extrema no era solo una lección de servicio, sino un último intento de purificar los corazones de aquellos que pronto enfrentarían la prueba más oscura de sus vidas. El roce del agua y el silencio solo eran interrumpidos por el asombro contenido de hombres que no comprendían por qué su maestro asumía el papel de un esclavo. Cada caricia en los pies, curtidos por el polvo de los caminos, era un mensaje silencioso sobre la naturaleza del reino que estaban por heredar, donde el primero debe ser el último de todos. La tensión en la habitación crecía mientras el agua se mezclaba con la suciedad acumulada, reflejando la necesidad de una limpieza que iba mucho más allá de lo físico. Sentados nuevamente a la mesa, el ambiente se tornó sombrío cuando Jesús anunció, con una tristeza profunda, que uno de ellos, un compañero íntimo, lo entregaría a sus enemigos. La pregunta, «¿Soy yo, Señor?», recorrió el círculo de los 12, revelando la fragilidad de la autoconfianza humana ante la posibilidad de la traición. Mientras el pan era partido y el vino era servido, el misterio de la iniquidad operaba en el corazón de Judas Iscariotes, quien ya había pactado el precio de la entrega en las sombras del templo. El momento en que Jesús entregó el bocado a Judas marcó un punto de quiebre espiritual, una frontera invisible que separaba la lealtad de la conspiración definitiva. No hubo gritos ni recriminaciones públicas, solo una orden silenciosa para que lo que debía hacerse se hiciera pronto, dejando a los demás sumidos en una confusión que aún no alcanzaban a descifrar. La traición no nacía de un odio repentino, sino de una serie de pequeñas concesiones al desengaño y a la ambición que finalmente encontraron su culminación en aquella cena agridulce. Judas abandonó la calidez del aposento y se adentró en la noche de Jerusalén, una oscuridad que parecía ser el reflejo exacto de su propio estado espiritual en aquel instante. Las 30 monedas de plata, el precio de un esclavo herido según la ley, pesaban en su conciencia mucho más que en su bolsa mientras se dirigía al encuentro de los soldados. El contraste entre la comunión que dejaba atrás y la soledad gélida de su traición subraya la tragedia de una voluntad que elige su propio camino por encima de la luz compartida. Es en estos momentos de profunda reflexión sobre las decisiones humanas y sus consecuencias eternas donde la palabra nos invita a mirar hacia adentro. Si este contenido fortalece tu fe, te invitamos a acompañarnos y suscribirte a este canal para que sigamos creciendo juntos en la palabra. La partida del traidor despejó el camino para el sacrificio final, dejando a los 11 restantes en un espacio de intimidad sagrada donde las enseñanzas finales de Jesús intentarían sostenerlos ante la tormenta inminente de la crucifixión.
Tras la condena de Jesús, el remorso comenzó a devorar a Judas con una ferocidad que no le permitió disfrutar del fruto de su acuerdo con los principales sacerdotes. Al ver las consecuencias devastadoras de su acto, intentó devolver las monedas de plata en el templo, gritando que había pecado al entregar sangre inocente en manos de verdugos. El desprecio frío de quienes lo habían utilizado fue la respuesta final, recordándole que su culpa era ahora un fardo que debía cargar en absoluta soledad hasta el final de sus días. Arrojando el dinero sobre el suelo de piedra del santuario, Judas buscó un final desesperado a su tormento en un terreno conocido como Acéldama, donde el árbol de su deshonra se convirtió en el escenario de su propia destrucción física. El campo, comprado con el precio de sangre, quedó como un monumento lúgubre a la tragedia de un llamado desperdiciado y un corazón que no supo encontrar el camino de regreso al perdón divino. Su cuerpo, roto tras la caída, se convirtió en una señal de la ruina que acompaña a la traición de lo sagrado por lo temporal. Días después de la ascensión del Señor, los 11 apóstoles se reunieron en Jerusalén para restaurar la estructura del grupo original, sintiendo la necesidad de llenar el vacío dejado por la deserción de Judas. Pedro tomó la palabra ante la asamblea de creyentes, recordando que era necesario elegir a alguien que hubiera sido testigo de todo el ministerio de Jesús, desde el bautismo de Juan hasta el día de la resurrección. Se propusieron 2 nombres, José, llamado Barsabás, y Matías, ambos hombres que habían caminado fielmente en las sombras, sosteniendo la misión sin buscar el protagonismo del círculo íntimo. Tras una oración ferviente pidiendo la guía de aquel que conoce los corazones, echaron suertes, una práctica antigua que buscaba la voluntad divina por encima de las preferencias humanas. La suerte cayó sobre Matías, quien fue contado de inmediato con los 11, completando nuevamente el número simbólico de las 12 tribus espirituales de Israel. Este acto de organización no era un mero trámite administrativo, sino una declaración de que la misión continuaba con renovado vigor. La paz inicial de la joven iglesia fue interrumpida brutalmente cuando el rey Herodes Agripa I, buscando consolidar su poder político ante los líderes judíos, inició una persecución sangrienta contra los apóstoles. El primer golpe de esta ofensiva cayó sobre Jacobo, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, quien había sido uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús en momentos clave. Sin un juicio justo ni posibilidad de defensa, Jacobo fue ejecutado a espada, convirtiéndose en el primer mártir del grupo original de los 12 en sellar su testimonio con su propia vida. Su muerte marcó el fin de una era de relativa seguridad y el comienzo de un tiempo donde seguir al Cristo implicaba una disposición real y diaria al sacrificio supremo. El vacío dejado por Jacobo no fue llenado con otro sorteo, pues su legado permanecía vivo en el valor de los que continuaban predicando bajo la sombra constante de la amenaza imperial. La sangre del apóstol se convirtió en la semilla de una resistencia espiritual que no se doblegaría ante la fuerza bruta de las autoridades terrenales. El éxito de Herodes al ejecutar a Jacobo lo impulsó a capturar a Simón Pedro, el líder más visible del movimiento nazareno. Justo durante la celebración de los panes sin levadura, Pedro fue arrojado a la prisión más custodiada de Jerusalén, vigilado por 4 grupos de 4 soldados, mientras la iglesia se sumía en una oración ferviente y desesperada que ascendía como un clamor ininterrumpido. En la noche antes de su ejecución programada, el apóstol dormía encadenado entre 2 guardias, demostrando una paz que desafiaba la cercanía de la muerte y la frialdad de los muros de piedra. De repente, una luz sobrenatural inundó la celda y un ángel del Señor lo
Despertó con un golpe en el costado, haciendo que sus pesadas cadenas cayeran al suelo sin emitir sonido alguno. Guiado por la figura celestial, Pedro cruzó las puertas de hierro que se abrieron por sí solas, caminando por las calles desiertas en lo que él mismo confundía con una visión, hasta que el aire fresco de la libertad le devolvió la lucidez de la realidad. El fin del rey Herodes Agripa I no tardó en llegar, revelando que el orgullo humano tiene un límite infranqueable ante la justicia de Dios. Durante un gran evento en Cesarea, el monarca se vistió con una túnica de plata que resplandecía bajo el sol matutino, ofreciendo un discurso ante una multitud que, en un exceso de adulación, comenzó a aclamarlo como si fuera una divinidad y no un hombre mortal. Al aceptar estos elogios blasfemos y no atribuir la gloria al Creador, una dolencia repentina y atroz se apoderó de sus entrañas, marcando el inicio de una agonía pública que dejó a todos en un silencio de terror. Según los relatos históricos y sagrados, el rey fue consumido internamente por vermes, muriendo entre dolores inenarrables pocos días después de su momento de mayor arrogancia. Esta resolución no solo fue un juicio sobre su crueldad, sino también un respiro para los seguidores de Jesús, quienes vieron cómo la mano divina protegía el avance de una fe que ningún trono terrenal podría extinguir. Con el paso de los años, el mensaje de la cruz llegó al corazón mismo del Imperio Romano, donde Simón Pedro se convirtió en una columna espiritual para la comunidad que vivía bajo la sombra de la tiranía de Nerón. La gran persecución, iniciada tras el incendio de Roma, puso al apóstol en el centro del odio imperial, llevándolo finalmente a una celda en la prisión mamertina, donde su fe se volvió más pura ante la inminencia del martirio. Al ser condenado a la crucifixión, Pedro realizó una última petición que conmovió incluso a sus verdugos. Solicitó ser ejecutado de cabeza hacia abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma forma que su Señor. En el circo de Nerón, con los pies hacia el cielo y la sangre bañando su rostro, el pescador de Galilea selló su lealtad con un acto de humildad suprema que desafió la soberbia de Roma. Sus últimas palabras no fueron de odio, sino de esperanza, dejando un legado que transformaría la capital pagana en el epicentro de una nueva cristiandad. Andrés, el primer apóstol en responder al llamado de Jesús, llevó la antorcha del Evangelio hacia las lejanas tierras de Grecia, recorriendo aldeas y ciudades donde el intelecto y el paganismo dominaban la cultura. En la ciudad de Patras, su mensaje fue acompañado por milagros de sanidad que desafiaban a los dioses locales, incluyendo la restauración de la vista a los ciegos y el consuelo a los desamparados. Su éxito espiritual despertó la ira del procónsul Egeas, quien lo condenó a morir en una cruz con forma de X, conocida desde entonces como la Cruz de San Andrés, atado con cuerdas en lugar de clavos para prolongar su agonía. El apóstol aprovechó sus últimas fuerzas no para pedir clemencia, sino para predicar a la multitud que se agolpaba a sus pies. Durante 2 días enteros, su voz no dejó de proclamar el amor de Cristo, transformando el instrumento de su tortura en un púlpito de verdad eterna, antes de entregar su espíritu en un suspiro de paz absoluta. Felipe, el hombre que una vez pidió a Jesús que les mostrara al Padre, encontró su campo de batalla espiritual en la ciudad de Hierápolis, un centro de fervor pagano en Frigia. Allí, su ministerio se caracterizó por un enfrentamiento directo con las fuerzas de las tinieblas, expulsando demonios de los poseídos y destruyendo la influencia de cultos antiguos a través de la oración y la enseñanza clara.
Su audacia al confrontar la idolatría local provocó que las autoridades lo sentenciaran a una muerte brutal, siendo crucificado de cabeza para abajo y posteriormente atravesado por una lanza que puso fin a su lucha terrenal. En el momento de su expiración, se relata que un terremoto violento sacudió la ciudad, derribando templos dedicados a deidades falsas como una señal del juicio divino sobre la incredulidad. Felipe murió como vivió, señalando con su vida y su muerte el camino hacia la verdad, dejando una comunidad de creyentes que se fortalecería en medio de los escombros del paganismo derrumbado. Natanael, aquel israelita sin engaño que fue visto bajo la higuera, llevó su testimonio hasta las montañas de Armenia, donde su fe se enfrentó a la resistencia de los sacerdotes que temían perder su poder sobre el pueblo. Tras sanar milagrosamente a la hija del rey Polimio de una enfermedad incurable, logró que el monarca y toda su casa abandonaran sus ídolos para abrazar la fe en el Dios vivo. Sin embargo, esta victoria espiritual desencadenó una conspiración liderada por el hermano del rey, quien veía en el apóstol una amenaza para la estabilidad de sus tradiciones ancestrales. Bartolomé fue capturado y sometido a uno de 1900 los martirios más crueles de la antigüedad, siendo desollado vivo en un intento por silenciar su confesión de fe. A pesar del dolor inhumano, se mantuvo firme hasta ser decapitado, convirtiéndose en el apóstol que entregó literalmente su propia piel por la causa de aquel que lo había conocido antes de que él mismo lo buscara. Tomás, el apóstol que una vez necesitó tocar las heridas del resucitado para vencer su incredulidad, llevó su testimonio hasta los confines del mundo conocido, llegando a las costas de la India. En aquellas tierras lejanas y exóticas, su mensaje no se dirigió a las élites, sino a los marginados y olvidados, aquellos que vivían fuera de los círculos de poder y de la religión tradicional. Su honestidad y su experiencia directa con el dolor lo convirtieron en un puente para el Evangelio, ganándose eventualmente el respeto y la conversión del rey Gundaforus, tras demostrar que el verdadero tesoro no es material. Sin embargo, este avance espiritual despertó una envidia amarga entre los sacerdotes de los cultos locales, quienes veían cómo su influencia se desvanecía ante la verdad proclamada por el extranjero. El hombre que había dudado ya no temía, pues caminaba con la certeza de quien ha visto la eternidad cara a cara, preparándose para el enfrentamiento final que marcaría el fin de su peregrinaje terrenal entre naciones extrañas, pero ahora iluminadas. El final de Tomás ocurrió en lo alto de una colina sagrada, donde la serenidad del paisaje contrastaba con la violencia de quienes planeaban su muerte en nombre de dioses mudos y tradiciones estáticas. Mientras se encontraba en oración profunda, fue rodeado por soldados enviados por los líderes religiosos, quienes no permitieron juicio alguno ante el temor de que su palabra convenciera a más seguidores presentes. 4 lanzas atravesaron su cuerpo simultáneamente, una ejecución diseñada para ser rápida pero infame, buscando borrar su huella de la tierra de manera definitiva y sin rastro de heroísmo. En ese instante de dolor extremo, el apóstol entregó su vida con la misma firmeza con la que una vez confesó: «Señor mío y Dios mío», cerrando el círculo de su fe con el sacrificio de su sangre. Su martirio en la India sembró una semilla de cristianismo que sobreviviría por milenios, demostrando que la duda transformada en convicción es una fuerza que ni la muerte puede detener. Su legado permanece en las iglesias que aún hoy, en el subcontinente, reclaman su nombre como su fundador espiritual. En la ciudad santa de Jerusalén, Santiago el Menor, hijo de Alfeo, se había consolidado como un pilar de sabiduría y estabilidad para la naciente comunidad de creyentes, ganándose el respeto incluso de muchos judíos.
Su liderazgo no se basaba en la imposición, sino en una vida de austeridad y oración constante que lo hacía destacar en medio de un ambiente cargado de tensiones políticas y religiosas extremas. A medida que su influencia crecía, las autoridades del templo comenzaron a verlo como una amenaza directa al orden establecido, buscando la oportunidad de desacreditarlo públicamente ante la multitud. Se le exigió que subiera al pináculo del templo durante una festividad concurrida para que renunciara a su fe ante el pueblo, pensando que el miedo a la altura o a la presión social doblegaría su voluntad. Santiago aceptó el desafío de subir, pero no para retractarse, sino para proclamar una vez más que Jesús era el Mesías esperado, que volvería sobre las nubes, sellando así su propio destino. La respuesta de Santiago enfureció a los líderes, quienes, en un acto de desesperación violenta ante el fracaso de su plan, lo arrojaron desde lo alto de la estructura sagrada para que el pueblo presenciara su caída. Milagrosamente, el apóstol sobrevivió al impacto inicial, quedando malherido pero consciente sobre las piedras del atrio, donde, siguiendo el ejemplo de su maestro, comenzó a orar por el perdón de sus verdugos. Mientras sus labios pronunciaban palabras de intercesión en medio de la agonía, un hombre de la multitud, movido por la ira o quizás por una piedad mal entendida, lo golpeó en la cabeza con una pesada clava. Aquel golpe certero puso fin a su vida física, pero no a su testimonio, que quedó grabado en la memoria de Jerusalén como el sacrificio de un hombre justo que no devolvió mal por mal. La muerte de Santiago el Menor marcó un endurecimiento de la persecución local, obligando a muchos a buscar refugio en tierras lejanas, llevando consigo el fuego de la fe dispersa. Judas Tadeo, a menudo confundido con el traidor, pero portador de un espíritu diametralmente opuesto, estableció su base de operaciones en Edesa, en la vasta y compleja región de Mesopotamia. Su reputación como curador y portador de palabras de consuelo se extendió rápidamente por las rutas comerciales, atrayendo a personas de diversas lenguas que buscaban una esperanza real. Sin embargo, su éxito espiritual lo llevó a ser el blanco de una emboscada cuidadosamente planeada por sacerdotes paganos en un templo dedicado a deidades locales, donde fue atraído bajo engaño. Al negarse rotundamente a rendir culto a las imágenes de piedra y denunciar la vacuidad de los sacrificios humanos, fue sometido a una muerte ritual cruel por parte de la turba. Fue ejecutado siendo cortado por la mitad con un hacha ceremonial, convirtiéndose en un símbolo de fidelidad absoluta en medio de un entorno hostil que no toleraba la exclusividad del mensaje cristiano. Su sacrificio reafirmó que la paz de Cristo a menudo requiere un valor que el mundo no puede comprender. Simón el Celote, quien alguna vez soñó con la liberación política de Israel a través de la fuerza de las armas, encontró una causa mucho más profunda en el mensaje de paz, llevando su celo a Persia. Allí, su ministerio se caracterizó por una lucha constante contra la idolatría opresiva que mantenía al pueblo en un estado de temor constante hacia fuerzas oscuras y caprichosas. Su presencia en la región se volvió insoportable para las autoridades civiles, quienes veían en su mensaje de igualdad espiritual una semilla de rebelión contra el estricto sistema de castas persa. Tras ser capturado después de destruir simbólicamente varios ídolos, Simón enfrentó un martirio de una brutalidad técnica aterradora, siendo cerrado longitudinalmente mientras aún respiraba para escarmiento de los demás. Al igual que sus hermanos, su muerte fue su acto de resistencia final, demostrando que el verdadero guerrero no es el que quita la vida, sino el que está dispuesto a entregarla por una verdad superior. Con su sangre, el antiguo revolucionario político completó su transformación en un mártir de la paz eterna.
Juan, el discípulo amado, fue el único que no selló su testimonio con una muerte violenta, pero su camino no estuvo exento de sufrimientos profundos y soledades prolongadas. Tras sobrevivir milagrosamente a diversos intentos de ejecución en Roma, fue desterrado por el emperador Domiciano a la árida y rocosa isla de Patmos, un lugar destinado a los criminales y disidentes políticos del imperio. Allí, rodeado por el rugido constante del mar Egeo y la dureza de las canteras, el anciano apóstol experimentó un aislamiento físico que, lejos de quebrantar su espíritu, se convirtió en el escenario de la revelación más vasta de la historia sagrada. En la precariedad de su exilio, despojado de la compañía de sus hermanos y de la calidez de su comunidad en Éfeso, Juan se mantuvo como un faro de resistencia espiritual, demostrando que ninguna cadena humana puede encarcelar la voz de Dios. Su vejez, marcada por las cicatrices de una vida de entrega, fue el recipiente donde se vertieron los misterios del fin de los tiempos para consuelo de todas las generaciones futuras. En el silencio sepulcral de la isla, Juan recibió las visiones que darían forma al libro del Apocalipsis, un relato donde el tiempo y la eternidad se entrelazan para revelar la victoria final del Cordero sobre el mal. Aquellas imágenes de tronos celestiales, batallas espirituales y la restauración definitiva de todas las cosas fueron escritas por manos que una vez habían tocado el rostro de Jesús y ayudado a repartir el pan multiplicado. El contraste entre la aridez de su entorno inmediato y la gloria de lo que sus ojos espirituales contemplaban llenó su alma de una paz que superaba el entendimiento humano y la fatiga de sus años. No era un texto de terror, sino una carta de esperanza para una iglesia que sufría persecución, recordándoles que el dolor presente era solo un preludio a una eternidad sin llanto ni muerte. Patmos dejó de ser una prisión para convertirse en un portal hacia lo divino, donde el apóstol pudo vislumbrar el destino final de la humanidad redimida antes de su partida de este mundo material. Al ser liberado de su exilio tras la muerte del emperador, Juan regresó a la ciudad de Éfeso, donde pasó sus últimos años rodeado de una nueva generación de creyentes que veían en él el último vínculo vivo con el Salvador. Su mensaje se simplificó con los años hasta reducirse a una exhortación constante y poderosa que resonaba en cada reunión. Hijitos, amaos los unos a los otros. Aquel hombre que en su juventud había sido llamado Hijo del Trueno, por su temperamento impetuoso y a veces excluyente, terminó su carrera como un modelo de ternura y madurez espiritual absoluta. Había comprendido que el amor es el cumplimiento perfecto de toda ley y la esencia misma del carácter de Dios. Más allá de los milagros y las visiones, su muerte ocurrió de forma pacífica por causas naturales a una edad muy avanzada, siendo el único de los 12 que cerró sus ojos en el reposo de su lecho, rodeado de paz. Su partida marcó el cierre definitivo de la era apostólica directa, dejando tras de sí un legado escrito que seguiría iluminando el camino de la fe. Matías, el apóstol elegido para ocupar el lugar vacío entre los 12, centró gran parte de su labor misionera en las regiones de la Judea, enfrentándose directamente a la misma oposición que una vez condenó a su maestro. Su posición era particularmente difícil, pues debía lidiar no solo con el rechazo general al Evangelio, sino con el estigma de ser el sucesor de aquel que traicionó al Señor por 30 monedas de plata. En las sinagogas, donde el debate teológico se mezclaba con el fervor nacionalista, Matías presentaba con valentía las pruebas de la resurrección, desafiando a las autoridades religiosas que intentaban silenciar la verdad. No buscó el refugio de tierras lejanas, sino que decidió sembrar en el suelo más duro y conocido,
sabiendo que su llamado requería una entrega que no admitía reservas ni temores personales ante el castigo. Su voz, firme y serena, resonaba en los mismos patios del templo donde una vez caminó junto a Jesús, recordando a todos que la redención estaba al alcance de quienes se arrepintieran de sus actos. La tensión acumulada por su predicación constante en territorio judío estalló finalmente en una tarde de violencia desmedida, cuando una multitud instigada por los líderes fariseos lo rodeó con intenciones letales. Siguiendo el mismo patrón de hostilidad que sufrió el diácono Esteban años atrás, Matías fue llevado fuera de los muros de la ciudad para ser sometido al castigo del apedreamiento público. Mientras los primeros golpes de las piedras impactaban con fuerza en su cuerpo, el apóstol se mantuvo en una actitud de profunda oración, negándose a maldecir a sus agresores o a renunciar a la verdad. El dolor físico, aunque abrumador, parecía secundario frente a la claridad de su propósito y la visión de la recompensa espiritual que lo aguardaba más allá de la muerte física. Cada piedra lanzada contra él se convertía en un testimonio silencioso de la dureza del corazón humano, pero también de la resistencia de una fe que puede soportar el impacto de la brutalidad más extrema. En los momentos finales de su agonía, mientras permanecía herido y casi inconsciente sobre el polvo del camino, un soldado se acercó para concluir la ejecución de manera definitiva bajo las órdenes de las autoridades. Con un golpe seco de su espada, Matías fue decapitado, poniendo fin a su sufrimiento terrenal y sellando su entrada en la gloria como el último de los apóstoles mártires en suelo de Judea. Su muerte, aunque menos narrada en los anales de la historia secular, posee un peso espiritual inmenso al representar la persistencia del llamado divino, incluso en medio de las cenizas de la traición. El lugar de su ejecución quedó marcado no por la derrota, sino por el triunfo de un hombre que aceptó una responsabilidad inmensa en un momento crítico y la llevó con honor. Con la partida de Matías, el grupo original de los 12 completó su misión de testificar con su propia sangre, dejando el mundo transformado por una palabra que comenzó en una humilde barca de pescadores. La travesía que comenzó en las orillas del mar de Galilea culminó en un rastro de fe que se extendió desde las brumas de Britania hasta las selvas de la India y los desiertos de Etiopía. Aquellos 12 hombres que inicialmente solo buscaban una respuesta a sus necesidades cotidianas, terminaron redefiniendo el concepto de heroísmo y lealtad para toda la posteridad. Su viaje no fue una marcha triunfal de conquistadores, sino un peregrinaje de testigos que caminaron por los valles de la sombra, sabiendo que la muerte no era el final, sino una transición necesaria. Cada paso dado por los apóstoles fue una confirmación de que la invitación recibida junto a las redes de pesca poseía un alcance cósmico, capaz de derribar murallas culturales y barreras idiomáticas. Al mirar hacia atrás, la magnitud de su labor parece imposible para un grupo tan pequeño y heterogéneo, pero su éxito no radicó en sus capacidades, sino en la autenticidad de su vivencia. Sus vidas se convirtieron en el mapa de una nueva humanidad, trazado con el pulso de una fe que no conocía fronteras. El destino final de cada uno de ellos, aunque geográficamente dispar, compartía un núcleo espiritual idéntico, la certeza de que habían hallado algo por lo cual valía la pena no solo vivir, sino también morir. Resulta fascinante observar cómo hombres con trasfondos tan contradictorios, desde el recaudador de impuestos que servía a Roma hasta el celote que buscaba destruirla, se fundieron en un solo propósito bajo la guía del Maestro. Las antiguas rencillas, los prejuicios de clase y las ambiciones personales se disolvieron en 1900. La realidad de la resurrección, creando una fraternidad que el mundo antiguo nunca había visto antes. Sus muertes no fueron tragedias aisladas,
sino los últimos actos de un testimonio coherente que demostró que la verdad no se impone con la espada, sino que se ofrece con la propia vida. Esta unidad en el martirio es quizás la prueba histórica más contundente de la veracidad de su mensaje, pues nadie entrega su existencia por una mentira que sabe fabricada. En cada cruz, en cada hacha y en cada lanza, se escribió una página de una historia que aún hoy continúa desafiando la lógica de la autopreservación humana. El concepto de ser pescadores de hombres se materializó de una forma que aquellos humildes trabajadores galileos jamás habrían podido imaginar en sus largos días de pesca nocturna. Las redes que una vez arrojaron a las aguas de Genesaret fueron reemplazadas por la red invisible de la predicación, atrapando corazones cansados de un mundo sin esperanza y carente de propósito. No recolectaron peces para el mercado local, sino almas para un reino eterno, transformando la estructura moral de la sociedad romana desde sus cimientos más invisibles y profundos. Su legado no se construyó con monumentos de piedra o tratados filosóficos complejos, sino con el ejemplo de vidas transformadas que a su vez inspiraron a otros a buscar la misma luz. La efectividad de su pesca no se midió en números inmediatos, sino en la profundidad del cambio que operaron en aquellos que escucharon su voz a través de los siglos. Aquel llamado inicial a la orilla del mar fue la semilla de un bosque espiritual que hoy cubre la tierra entera, demostrando que lo pequeño, en manos de Dios, posee una potencia incalculable. El silencio que siguió a la muerte de los apóstoles fue pronto llenado por el murmullo creciente de miles de voces que repetían sus enseñanzas en catacumbas, plazas y hogares privados. No hubo funerales de Estado ni honores públicos para estos hombres que el imperio consideraba rebeldes o simplemente locos entregados a una superstición extranjera y peligrosa. Sus tumbas, a menudo anónimas o marcadas solo por la fe de sus comunidades, se convirtieron en los cimientos invisibles sobre los que se edificó una nueva civilización con valores de justicia. El costo del Evangelio fue pagado con cada gota de su sangre, una inversión que generó un interés espiritual que sigue activo hasta el día de hoy en cada rincón del planeta. La historia nos enseña que los imperios que los persiguieron han caído y se han convertido en ruinas, mientras que la iglesia que ellos fundaron sigue viva y vibrante. Este fenómeno histórico invita a una reflexión sobre la naturaleza del poder real, que no reside en la fuerza del César, sino en la debilidad de los que confían plenamente en el Creador de la vida. Es vital recordar el elemento puramente humano de estos hombres para comprender la verdadera magnitud de su transformación espiritual bajo la influencia directa de Jesús. No fueron seleccionados por ser perfectos, valientes o especialmente santos desde el principio. Eran hombres con miedos, dudas, ambiciones mundanas y una comprensión a menudo limitada. Pedro negó, Tomás dudó, Santiago y Juan buscaron los primeros puestos, y todos ellos abandonaron a su maestro en el momento de mayor oscuridad en el jardín de Getsemaní. Sin embargo, lo extraordinario de su historia es cómo Dios tomó esos fragmentos de debilidad y los reconstruyó en columnas de fortaleza, inquebrantable tras la experiencia de Pentecostés. Su martirio no fue el resultado de una valentía innata, sino de una gracia que operó en sus debilidades, demostrando que cualquier ser humano, por roto que esté, puede ser un instrumento. Al ver sus luchas internas, podemos identificarnos con ellos y comprender que el llamado a seguirlos no es para los seres perfectos, sino para los corazones dispuestos. Al concluir este recorrido por la vida y el sacrificio de los primeros discípulos, nos enfrentamos a la pregunta inevitable que resuena desde las playas de Galilea hasta nuestros días.
¿Qué fue lo que realmente vieron y vivieron estos hombres para estar dispuestos a pagar un precio tan alto por una verdad que el mundo consideraba una locura? La respuesta no se encuentra en la lógica fría de la historia, sino en el misterio de un encuentro personal con aquel que es el camino, la verdad y la vida. La resolución de sus vidas no fue la muerte, sino la entrada definitiva en una gloria que ellos ya habían comenzado a experimentar aquí en la tierra a través de su servicio. La historia de los 12 es la historia de la humanidad misma, llamada a salir de su rutina y sus seguridades para aventurarse en la profundidad de lo eterno. Que el ejemplo de estos pescadores de hombres sea un recordatorio de que el llamado de Dios aún resuena en el silencio de nuestro corazón, esperando una respuesta tan valiente como la de aquellos que dejaron sus redes.